Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar de la eliminación lamentable del Atlético Bucaramanga en los playoffs de los octavos de final de la Sudamericana en penales. Lastimosamente el Bucaramanga sigue siendo un equipo colombiano y aún así, teniendo un buen partido, la terminó pecheando al final. Acompáñenme a analizar lo que fue este partido. Bueno gente, vamos a hablar de lo que fue este partido. Tenía aquí preparado con toda la ilusión que no soy hincha del Atlético Bucaramanga, pero tengo bastante relación con la ciudad. Estoy viviendo justamente en el Bucaramanga. Tengo familia aquí en Bucaramanga de toda la vida. Cuando pequeño me dieron esta camiseta que fue un vacacional del Bucaramanga. Estaba firmada por Sherman, pero una persona la terminó borrando pensando que estaba sucia. Sí. Fue bastante triste para mí porque pues era un niño. Pero bueno, vamos a analizar este partido que tristeza realmente cómo termina el paso en los torneos internacionales del Bucaramanga. Un paso que yo creo que se puede reducir o se puede resumir como pecheada. Pecheada absoluta en todo momento. La Libertadores la pechearon en los momentos más importantes y en los momentos más fáciles. Y los más difíciles hicieron lo imposible, como ganarle en Avellaneda a Racing. Pero bueno, en Sudamericana, lastimosamente, como vemos acá, terminó de la misma manera. Pero bueno, vamos a hablar de cómo inició el partido. Un partido que fue mejor planteado que el partido de ida, me parece a mí, por parte del técnico Lionel. Porque en el partido de ida el Bucaramanga sí salió mucho a presionar, tuvo muchas oportunidades de hacer gol, pero lastimosamente, más o menos al minuto 50, 60, estaba fundido el equipo. Entonces, puede ser que haya atacado más, que haya tenido muchas oportunidades, pero sabiendo lo corta que es la nómina del Bucaramanga, fue un planteamiento malo. Y más que todo por la falta de eficiencia que tiene este equipo, porque este equipo tampoco es un equipo goleador. Y ni siquiera en el fútbol colombiano es un equipo goleador. Bueno, en este partido, como digo, fue mejor planteado porque el Bucaramanga se fue acomodando a las necesidades del partido y a cómo se iba desempeñando el Mineiro. El Mineiro salió prácticamente de igual manera que el Bucaramanga en ese partido de ida, que fue presionando a su rival, jugando muy alto, intentando hacer el gol lo más rápido posible. Y como vemos acá, en el primer tiempo, en el mapa de tiro, todas las oportunidades que tuvo Mineiro, tuvo 7 en el área del Bucaramanga, 7 oportunidades bastante claras, en donde brilló para mí el jugador del partido y el jugador de la serie, que fue el portero Aldair Quintana. Un portero que lastimosamente no creo que sigan en el Bucaramanga, que lastimosamente este va a ser el último partido de él, que afortunadamente salió como figura, porque tiene una oportunidad muy buena de irse precisamente a Brasil, a jugar en el Vasco da Gama, en un equipo grande de Brasil. Y también es una oportunidad después de esta eliminación de que el Bucaramanga pues reciba una buena cantidad de dinero y también pues baje esa cantidad de sueldos altos que debe tener pues para el tamaño del equipo. Pero bueno, como digo, ese primer tiempo fue, sobre todo después del minuto 30, un asedio del Mineiro, que como digo, el Bucaramanga se iba acomodando. Entonces, si el Mineiro estaba presionándolo mucho, jugaban largo, intentaban con esos extremos largos, extremos rápidos como eran Londoño y Faber Hill, intentar hacerle daño. Sobre todo Faber Hill sí cumplió esta función, una función de desequilibrar a los centrales, de no dejarlos salir tan fácil y jugar tan fácil con sus compañeros. Esa función la cumplió muy bien Faber Hill. Lastimosamente físicamente no estaba al 100%, entonces no pudo hacerlo todo el tiempo ni pudo terminar las jugadas de mejor manera. Pero en el momento en el que Mineiro lo estaba asediando tanto con tantos jugadores en ataque, se replegaba bastante tranquilo a intentar defenderse y se defendió muy bien. Que para mí los mejores de Bucaramanga fueron los 4 atrás. Inestrosa no, realmente digo los 4 atrás porque son estos 3, son los 2 centrales, el lateral derecho Alba y el portero Aldair, porque Inestrosa fue un roto. Realmente fue un roto, le ganaron todo el tiempo, en el primer tiempo la espalda, en ese momento donde se dieron todas estas jugadas de ataque, fue donde la mayoría Inestrosa no rindió de la mejor manera, pero los centrales sí, para mí, a comparación del partido de ida, Mena jugó un gran partido defensivamente, Henao también jugó un gran partido defensivamente, en el juego aéreo esos centros, con Hulk, con Dudu, con Ronnie, todo el tiempo ese par de jugadores defendieron muy bien. Alba también, tanto que terminó siendo cambiado porque prácticamente estaba reventado de tanto recorrido que le tocó hacer a Alba, y él venía creo que de un desgarre, entonces con mayor razón, que fue que entró Aldair, que empezó a irregular en el segundo tiempo, pero después jugó un buen partido, porque la verdad es que de la mitad de la cancha para arriba, jugaron, quitando a Faber Hill, jugaron un partido para mí pésimo, 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 que claro, aquí ponen a Zambuesa,
con la tercera mejor calificación del Bucaramanga, pero eso simplemente es por la asistencia, porque tuvo números muy malos, muy poca participación en el juego, perdió muchos balones, recuperó prácticamente ninguno, se equivocaba mucho en los pases, se transportaba mucho el balón cuando no debía, se demoraba en hacer los pases. Me pareció como un partido pésimo. Londoño, no le he visto un partido bueno en el Bucaramanga, sin olvidar ese que se comió en Libertadores, terrible. Pons, bastante irrelevante en todo el partido. Como vemos, se supone que él es delantero centro, ¿no? No entiendo muy bien los recorridos que hace. Ofensivamente, que es donde él tiene que responder un tiro y un tiro afuera. Defensivamente, sí, recuperó 4, pero perdió 8. Así que, como digo, irrelevante. Tampoco estorbó mucho. Faltas tontas cometió. No me gustó para nada como jugó. Igual que Inestrosa. El mediocampo medio se salva, pero digamos que no tuvieron un partido excelente. El Mineiro tuvo muy mala suerte, ya hablando del segundo tiempo, tuvo muy mala suerte porque tuvo en el minuto 56 un palazo Du, en el minuto 69 otro palazo, jugadas en donde Aldair sacaba unos balones increíbles, jugadas en donde terminaban pegándole y rozaban un jugador del Bucaramanga y se salvaban, jugadas donde lastimosamente no se entendían. ¿Por qué? El Mineiro no jugó una buena serie, realmente terminó clasificando por ser un equipo grande y por tener jugadores de jerarquía. La única razón por la cual clasificó el Mineiro y no el Bucaramanga, porque el Mineiro no jugó un partido excelente ni de local ni de visitante. Pero como digo, salió la jerarquía en el partido visitante, aquí con el gol de penal, y allá con también el rendimiento de gol en los penales, con el portero que terminó tapando un penal, 2 penales terminó tapando Everson. Entonces, esa fue la diferencia. ¿Y por qué? Porque es que Mineiro no es el mismo, por eso está jugando Sudamericana, ¿no? Por eso bajó de la Libertadores. Porque es un... por eso quedó de segundo en Sudamericana. Es que Mineiro lleva muchos meses sin ser un buen equipo, porque tiene una crisis en el ambiente con los hinchas, una crisis administrativa y una crisis deportiva. ¿Por qué? Porque es que el Mineiro le llevan como 3 meses casi, creo que hace como una semana más o menos antes de del partido de ida, le pagaron a los jugadores porque es que les estaban debiendo casi 3 meses. 3 meses le estaban debiendo a los jugadores. De hecho, por eso, esa es la razón de que a Ronnie, aún teniendo un buen partido y siendo de los jugadores más importantes del Mineiro, por eso lo estaban chiflando, porque él pidió irse, pidió rescindir el contrato porque le debían mucha plata. Obviamente eso se enteraron los hinchas, lo apretaron en entrenamientos y obviamente de local lo estaban chiflando. Por eso también se escuchaban tantos chiflidos o tantos gritos de insulto cuando tenían algunos jugadores de Mineiro, porque es que realmente viven un mal momento, y deportivamente también, porque sufriendo con un equipo que para ellos es inexistente, como el Bucaramanga, un equipo que es de Colombia, una liga muy inferior a la de Brasil, y también teniendo un desempeño malo en el Brasileirao, que en el Brasileirao el Mineiro va como de décimo y terminó perdiendo el último partido. O sea, no está en un mejor momento, no está en un buen momento. Pero termina clasificando, como digo, en el segundo tiempo aún así tuvo varias oportunidades de gol, pero como digo, como es que es demasiadas las oportunidades que tuvieron. También el Bucaramanga tuvo mucha suerte de no recibir un gol y de tener ese nivel tan alto Aldair. Pero bueno, así se fue el partido, un partido correcto el Bucaramanga, que respondió cuando tenía que responder, que atacó cuando tenía que atacar, que tuvo suerte, que tuvo picos importantes en sus jugadores, pero llegó este momento, el momento de los penales. El momento en donde se supone que tienen que salir los jugadores más importantes, que como vemos acá, por ningún lado Pons, ¿no? Ya Sambuesa no estaba, ya Faber Gil no estaba, lastimosamente no tiene mucho tanque para seguir. Pero no es tanto, es que ni siquiera es tanta la jerarquía. Obviamente sí, obviamente la jerarquía es muy importante y los nervios de patear un mal penal, pero es la mentalidad colombiana, la mentalidad de hacer todo, hacer unos partidos increíbles, pero al final terminar perdiendo en lo más fácil. Porque lo más fácil en esta serie para Atlético Bucaramanga fueron los penales. Donde tenían más posibilidades de ganar eran penales. Pero la cabeza... ¿Y por qué digo la cabeza? Porque Henao termina haciendo un penal o tirando un penalito horrible, un penal a la mitad del arco, a media altura, que es la altura perfecta para los porteros. Si le preguntan a cualquier portero, es donde ojalá tiren el penal, porque es más fácil para ellos tirarse ahí a media altura, donde se pueden desplegar de buena manera.
se la tira ahí y no solamente se la tiran ahí, se la tira suavecita. Entonces para un portero tan bueno, un portero que ha sido esta selección Brasil como Everson, un penalito bastante fácil. Mena, que no sé, creyó que él era Van Dijk o yo no sé, y tiró un penal haciendo ahí una paradiña y tirando un penal intentando hacerlo en el ángulo. Un jugador como Mena, un jugador que no tiene un recorrido de estar en equipos importantes, estando en un equipo que no es tan importante, un equipo que no juega torneos internacionales siempre, ¿cómo va a patear un penal así? ¿Es eso lo que dicen de los colombianos que juegan sin contexto? Ahí está la razón. Ahí tiene que jugar es a reventar el arco rival. Si sabiendo que es un equipo que no tiene las condiciones de jugar, que es la oportunidad de la vida de ese man de poder destacar. Ahí está. Y Zárate, que bueno, Zárate a mí siempre me ha parecido un jugador, es un jugador bastante mediocre, así cuando así haya quedado campeón con el Bucaramanga el año pasado, siempre me ha parecido un jugador que no entiendo por qué sigue en el Bucaramanga. Hay mejores jugadores de nivel más o de perfil más bajo que pudieran haber estado en el Bucaramanga, pero bueno, ahí está, en el penal más importante y no apareció Juanes. Y así termina eliminado el Bucaramanga, un torneo internacional en general, sumando a la Libertadores que fueron pecho fríos todo el tiempo. De local no ganaron ni un solo partido, aún jugando bien, aún siendo superior a sus rivales, terminaron empatando, terminaron perdiendo por estar desconcentrados, por errores tontos como ese penal que hizo Mena aquí en Bucaramanga a Igor, creo que era. Y así sea la eliminación. Ojalá el Bucaramanga siga en este camino de ser un equipo que busca estar siempre en los 8, que busca competir. Esperemos que no se caiga como se cayó Pereira después de ser campeón y después de tener su buen paso por la Libertadores, que no empiecen esos problemas de que se pierde la plata de los premios y empiezan a verle a los jugadores, que empiezan a vender jugadores de mala manera, que empiezan a contratar jugadores que no deberían tener y que no son competitivos, como le pasó al Pereira y que lo está sufriendo todo este tiempo, sobre todo estos últimos 2 años. Ojalá no pase eso con el Bucaramanga. Y sobre todo autocrítica, felicitaciones porque lo intentaron, felicitaciones porque es un equipo pequeño y porque Mineiro es un equipo gigante y que tenían todas las de perder. No, porque en la realidad del partido el Bucaramanga era el equipo que tenía que clasificar y el equipo que tuvo más oportunidades, más suerte para poder clasificar. Así que para mí es un fracaso para el Atlético Bucaramanga. Bueno, gente, muchas gracias por haber visto el video. Por favor, denle like, suscríbanse, comenten acerca de qué les pareció este partido. Lastimosamente, este video seguramente va a estar en los 2 canales que yo tengo. El principal, que está cerca de los 450 suscriptores, tiene en este momento un shadow ban, lo que quiere decir que no está recomendando ni siquiera a los suscriptores los videos, ni siquiera está apareciendo en las feeds o cuando se busca el canal, aparece el canal nuevo, el canal que tiene como 17 suscriptores apenas. Entonces por eso decidí abrir otro canal. Necesito por favor de la ayuda de ustedes, de que compartan el video, de que le den like, de que activen la campanita y que estén pendientes de todo el contenido, porque es un contenido que va a seguir siendo así constante de los partidos más importantes del fútbol colombiano, del fútbol internacional. Ahora que posiblemente viene un video de la selección Colombia femenina también, que está teniendo un buen rendimiento de la Copa América, y después también posiblemente de los torneos internacionales. Así que nada, muchas gracias.